Muy bien, amados. Proverbios capítulo 22. Yo voy a orar también, voy a unir mi fe a la del pastor Marcos y quiero que ustedes se unan conmigo en oración para pedir el favor de Dios en esta oportunidad. Padre bueno, gracias te damos. Muchas gracias. No nos cansamos de agradecerte, porque como lo dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acciones de gracia. Y hay un pueblo que se debe a ti en la tierra. Hay un pueblo cuya identidad y su compromiso es contigo primero que todo. Y un pueblo que ha entendido que eres su fuente, que no depende de este mundo ni de lo de este mundo, sino del cielo. Y por eso podemos orar y orar, cantar, por eso podemos presentarnos y saber que somos oídos y aceptados a través del Hijo y que nuestras vidas jamás serán las mismas después de entrar en una íntima comunión contigo. Por eso ahora, reconociendo tu señorío sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas, sometemos a ti nuestro espíritu, alma y cuerpo, a la palabra, esa palabra de vida, para que nos ilumines, nos des entendimiento, despiertes en nosotros el entendimiento que Cristo vino a darnos, para poder recibir y vivir lo que hoy tú nos vas a decir. Úngeme, una vez más te lo ruego, te lo he estado pidiendo continuamente y te lo pido de nuevo. Hazme capaz, te cedo todos mis sentidos, mi mente, mi corazón, mi físico, mi emoción y mi espíritu, para que seas tú a través de mí a favor de tu nombre en este pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, verso 17, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Dispón tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa placentera que las guardes en tu corazón y que a la vez se afirmen en tus labios. Para que tu confianza esté en el Señor, te las hago saber hoy también a ti. ¿Acaso no te he escrito o no he escrito para ti 30 dichos, dice la versión mía, de consejos y conocimiento? Son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. El texto donde el Espíritu tomó nuestra atención y donde nos ha despertado la enseñanza es el texto número 17. Inclina tu oído y dispón tu corazón a los dichos de los sabios. Hemos estado recibiendo esta enseñanza, habiendo entendido el objetivo del Espíritu Santo en despertar esta palabra revelada y sembrarla en nuestro espíritu. Primero que todo, es el interés de nuestro Padre Dios que nosotros podamos discernir la diferencia entre la verdadera y la falsa sabiduría. Que entendamos que hay sabios que son sabios de verdad, sabios de Dios, pero que hay sabios que son astutos, no sabios. Que hay una verdadera sabiduría y hay una falsa sabiduría. Estamos conscientes que hay una pandemia de sabios emitiendo sus ideas, sus filosofías, sus pensamientos. Y es triste que muchos de esos pensamientos han trastornado y están trastornando a la humanidad por las 4 esquinas. Inclusive la iglesia no ha sido respetada. Hay pensamientos que se han introducido en la iglesia que han sustituido la verdadera sabiduría y han sido vendidos como verdadera sabiduría. En realidad son la falsamente llamada ciencia, falsa ciencia.
Y esto ha afectado terriblemente la naturaleza de la vida que Dios desea impartir y manifestar en su pueblo. Por eso es importante que nosotros adquiramos la llave, el entendimiento para discernir a qué yo debo inclinar mi oído y hacia dónde debo disponer mi corazón. Porque a lo que le prestamos nuestros oídos y donde ponemos nuestro corazón va a determinar la naturaleza y el orden de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. La forma como tú y yo estamos viviendo es el resultado inequívoco de a qué le estamos dando valor como sabiduría para guiar y dirigir, estructurar y gobernar nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Hay una gran importancia en la sabiduría. Como hemos visto, la sabiduría de Dios es esencial, es vital. En Proverbios 8 leímos que el que desprecia la sabiduría es como si se suicidara. Dice, aborrece su propia alma. La sabiduría habla allí y se ofrece a los hombres. Y la sabiduría, al calificarse a sí misma como un personaje, dice que por ella reinan los reyes, que ella es mejor, es más valiosa que el oro y la plata más preciado, que tenerla a ella es descubrir el tesoro más preciado de la vida, que sin ella no tiene sentido vivir, que el destino no vale nada, es un desperdicio, el destino del humano sin ella. La sabiduría es el fundamento de la vida. Y cuando leemos la palabra y vemos los sabios de Dios, nosotros caminamos en los días pasados, en todas las escrituras, y vimos la diferencia entre un verdadero sabio y un falso sabio. Y vimos que cuando Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, se refiere a que el sabio es alguien embarazado de un pensamiento divino o de una semilla de vida. Porque la palabra principio es una palabra originalmente que se usaba para cuando una mujer iba a dar a luz y rompía fuente y nacía un ser vivo. Era el producto de un embarazo. Entonces un sabio verdadero es aquel que ha recibido del cielo una semilla de vida para sembrarla, para impartirla. Cuando alguien te comunica una palabra de Dios, cuando alguien te da un consejo que viene de Dios, cuando alguien te siembra en tu espíritu una verdad divina, te está sembrando una semilla poderosa de vida. Que si tú recibes con el acatamiento correcto y la valoración correcta esa semilla, la palabra enseña, eso te va a impartir vida en tu espíritu, vida en tu alma, vida en tu cuerpo. Por eso vemos la definición del proverbista sobre la sabiduría. También, al hablar de la sabiduría, vimos el acontecimiento del Génesis, cómo Satanás engañó a Eva haciéndole creer que la sabiduría estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo que la verdadera sabiduría de Dios estaba en el árbol de la vida que ellos ya estaban comiendo. Vimos que el árbol de la vida capacitaba al hombre como administrador de su propia vida, de su descendencia y de la creación, para poder recibir la revelación y el manejo de los códigos divinos, para poder manejar la creación en la fecundidad de la bendición. Sin el fruto del árbol de la vida, el hombre no podía continuar recibiendo el efecto poderoso de la bendición y de la fecundidad de la bendición en toda la gema de la creación. Porque a cada cosa Dios le puso un código, según nos reveló el Espíritu. Cuando dice que todo se reproducía según su género, según su especie, según su naturaleza, la palabra original en el hebreo min habla de que ese género, esa especie, esa naturaleza habla de un código, de una nominación o de una porción específica natural. Y Dios se sentía contento y feliz cuando veía que cada cosa se reproducía según su código.
O sea, al percibir que le salían bien las cosas, que el diseño se le reproducía según su estado original, Dios se sentía contento. Entonces la satisfacción de Dios, el logro de Dios, vamos a usar la palabra, el éxito de Dios está en que las cosas salgan según su diseño original, que se mantenga su diseño original. Y eso fue lo que pasó. Satanás lo sabía, separó del árbol de la vida a Eva y Adán, los hizo comer del árbol contrario, de la falsa sabiduría. Al hombre no poder comer más del árbol de la vida, el hombre se hace incapaz y ya la bendición no puede operar su fecundidad. Vemos en el capítulo 3 del Génesis, la historia está clara, que todo se revirtió, todo cambió. Ya al ser sacado del huerto, el hombre sale, amados míos, vestido con la piel, sale muy posiblemente perdonado por Dios por causa de lo que significaba aquel sacrificio de ese cordero para ponerle la piel a lo mejor y cubrir su desnudez. Pero el hombre sale sin el poder de la bendición. El mundo cambió para siempre hasta el día de hoy, porque ya los códigos se confundieron. Ya el hombre no podrá seguir administrando conforme al diseño. Ahora es el diseño de Satanás el que va a prevalecer. ¿Qué hace el Señor? El Señor le dice a Adán y a Eva: no puedo permitirles que sigan comiendo del fruto de la vida. ¿Por qué? Porque no puede manejarse mi creación con dos códigos diferentes mezclados. Ni tampoco te voy a permitir tener el recurso de mi sabiduría para ponerla al servicio del falso sabio, que es el diablo, mi archienemigo. No lo dice la Biblia, pero esto es revelación, amados. Estos son enseñanzas del Espíritu. Que cuando usted estudia la palabra, usted tiene que preguntarle a Dios. Por eso la palabra dice: demanda, buscad, pedid, llamad. Usted no puede leer la Biblia como lee un libro de una historia de una telenovela, como estudia un libro de geografía o de matemáticas o de ciencias naturales. La Biblia es un libro espiritual. En la Biblia hay códigos de Dios que para usted recibir la iluminación usted tiene que orar. Abre mis ojos a tu luz y miraré las maravillas de tu ley. Por eso dice: incline el oído y dispone el corazón. Cuando usted le pide a Dios, Dios le da la revelación, si usted tiene el deseo de hacer su voluntad, de conocerlo para hacer las cosas según su diseño. Entonces ahora el hombre es privado del árbol de la vida. El árbol de la vida es cercado, echado fuera. Se va con recursos, pero sin la bendición. Y vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Por eso podemos ver que hay en la sabiduría, amados míos, una fuente esencial para poder vivir, no existir, vivir la vida de Dios en la tierra. Vimos que vivir la vida de Dios, fíjese que le estoy llevando para continuar, porque es importante reconectar el pensamiento para continuar. Vivir la vida de Dios se hace posible cuando usted vuelve a su Bereshit. Ustedes recuerdan el primer código que tratamos, el código Bereshit, que es la palabra hebrea para Génesis o los orígenes. Entonces ahora Dios, para volverme a conectar a esa dinámica de vida fecunda, de la bendición y del Espíritu y de su voluntad, y para poderme volver a revelar los códigos, Él tiene que reconectarme a mi principio. Tiene que llevarme a los orígenes, a su diseño, para que yo pueda descubrir sus códigos, para poder volver a vivir. Ahora, al llevarme a los principios, lo hace porque la ley de la existencia, la ley de la vida, según la creación divina, según el diseño de Dios, demanda que para que la vida pueda ser fecunda, bendecida, y para que en la vida se logre el objetivo real de la existencia del ser humano para el cual fue creado, es necesario que el efecto continúe conectado a la causa. ¿Me doy a entender? Si el efecto se desconectó de la causa, no puede seguir reproduciéndose la causa en ese efecto.
Cuando Adán y Eva pecan y ya no pueden comer el árbol de la vida, el efecto se desconectó de la causa. Ya ellos perdieron el sentido de su origen, la conciencia de su origen, y viene el descarrío para toda la humanidad. Entonces, eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo viene a revelarnos que este asunto no empezó en el huerto del Edén, que este asunto empezó desde la eternidad. Que el Edén, Adán, fue simplemente una sombra y un ejemplo en lo físico, en lo natural, que revelaba el objetivo eterno de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Cristo? Aunque en Adán perdimos nuestros principios originales en cuanto a lo natural, ahora en Cristo nosotros recuperamos nuestro principio en lo espiritual. Dios te reconecta no al Edén terrenal, sino al Edén celestial. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Ojalá y que esto no sea muy complicado, que no se oiga así como muchas cosas, porque son cosas que si la logramos entender, nos van a elevar de nivel en nuestra relación con Dios y en la dinámica de nuestras vidas cristianas. Por eso el Edén que usted ve en Apocalipsis, el árbol de la vida, la nueva Jerusalén, ahí fuimos reconectados en Cristo, amados míos. Y en Jesús, que estaba representado en el árbol de la vida, es donde se restauran los códigos. Repítalo conmigo: en Jesús, mi Salvador, mi Señor, son restaurados los códigos de la sabiduría. El Señor en Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, Dios te trae de nuevo a tu Bereshit real. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo 1, cuando Pablo, por la revelación del misterio, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, no en Adán, en Cristo Jesús. Ese es tu verdadero Bereshit, de los redimidos en Dios. Entonces, ahí en Cristo usted va a lograr entonces descubrir los códigos verdaderos de Dios para vivir la verdadera vida. Ahí está la sabiduría. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Muy bien, amados. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo. Voy a hablarle sobre ese fruto del árbol de la vida recuperado en Cristo. Voy a ampliar sobre eso. Porque estamos en Cristo, pero muy poco sabemos lo que realmente significa estar en Cristo. Muchas veces pensamos que estar en Cristo es simplemente haber logrado escapar del infierno. Es simplemente haber logrado una mejoría de vida en lo natural. Mucha gente, la mayoría, aún después de muchos años sirviéndole a Dios, están pensando que el objetivo de una relación con Cristo es cambiar tu vida natural. Es mejorar tu vida aquí en la tierra. Es resolverte el problema. El problema que se resuelve, pero que después viene otro problema más. Vemos la vida en Cristo como una relación de soluciones de problemas naturales. Otros la ven como una seguridad de que si me muero voy al cielo. Es verdad, pero no es el todo. Es una mínima expresión. Quiero que veamos realmente hoy la profundidad del valor de la vida que se halla en Cristo. Cuando se te revelan esos códigos en Jesús. Pero para el que ha descubierto los códigos. Porque Él te dijo: yo he venido a darte vida abundante, ¿verdad? ¿Cuántos tienen vida abundante? Okay. Pero no la vas a disfrutar automáticamente, la vida abundante, si no entiendes los códigos que te llevan al disfrute de esa vida. Segunda Timoteo 1. Los dichos de los sabios. Segunda de Timoteo 1. Verso 9 y verso 10. Vamos a todos
tener esa porción de escritura. Muy bien. Leo la santa palabra del Señor. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito. Note bien. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Note bien el Bereshit, los principios, los orígenes de la eternidad. O sea, esto es antes de que Él hiciera los cielos y la tierra. Esto es antes de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Antes del comienzo de los tiempos, dice Pablo, el misterio revelado. Oiga, mire, nos salvó. Está hablando de lo que usted es ahora después de haber aceptado a Jesús. Pero que ya estaba predeterminado desde antes de los tiempos. Está hablando de la vida que usted tiene ahora. De eso está hablando. Dice que es una vida diseñada. Porque la palabra propósito eterno, el propósito, su propio propósito, habla de un diseño con una intención. Predeterminado en cuanto a ti. Y esto se realiza, el Señor lo realiza en Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor logra eso en ti? No por tus obras, sino por su gracia y su propósito. En el verso 10 dice, y ahora, el comienzo de los tiempos allá, pero dice, y ahora ha sido ¿qué? Manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz ¿qué? La vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Diga conmigo, vida e inmortalidad. Dígalo de nuevo, vida e inmortalidad. Diga, no son la misma cosa. No son la misma cosa. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, ¿qué había? Muerte, existencia, había existencia, pero no había vida. Está hablando de algo que no se había revelado. Algo que estaba cubierto, un misterio. El hombre no sabía hasta entonces qué era vivir. El hombre existía. Es en Cristo que se vuelve a revelar la vida y la inmortalidad. Pero ¿qué pasa? Usted no va a poder tener conciencia, usted no va a poder manejarse ni manejar ese nivel elevado de vida si usted no entiende de qué se trata. ¿En qué es que usted ha sido introducido? ¿Qué es lo que se le ha revelado? Porque si usted sigue confundiendo la vida con la inmortalidad, usted no va a poder vivir aquí y ahora la excelencia de vida que está en su diseño, en su Bereshit, en su Génesis. Él agarró el Génesis, Él agarró el diseño y lo trajo ahora y lo reveló. Para que nosotros aprendamos ese diseño y vivamos ese diseño. Y son códigos. Ustedes saben, en varias ocasiones he hecho referencia a esto, que no es lo mismo la vida biológica que la vida zoé. En la Biblia hay varios términos para vida y es muy importante entender la diferencia, mirando el contexto de qué se habla. Aquí la palabra sacó a la luz la vida, la palabra es zoé en el original griego. Y zoé no es vida biológica. Zoé es vida celestial, es vida espiritual.
es vida de origen divino, es naturaleza divina. Zoe. La otra palabra para vida es bio, de donde viene biología. Esa es la vida de acá, de la tierra. Entonces la inmortalidad es lo que va a suceder después del bio. Cuando Dios te saque de la vida biológica, te mueres, resucitas en un estado incorruptible. De hecho, la palabra que se utiliza ahí para inmortalidad se traduce en 1 Corintios 15 como incorruptibilidad. Eso es inmortalidad. Inmortalidad es después que a ti te entierran y tú resucitas cuando Cristo venga. O sea, tú puedes estar tranquilo en cuanto a eso porque no ha llegado. Tú no vas a resucitar todavía hasta que no te mueras, porque tienes que morirte primero para poder resucitar. O sea, yo tengo que morirme físicamente primero para vivir en la inmortalidad. Pero mientras tanto, yo tengo que entender entonces la diferencia, que es la vida entonces, porque estoy en la vida, diga, estoy en la vida. Diga, aunque no estoy en la inmortalidad todavía, ya estoy en la vida y la vida de Dios está en mí. Estoy en el Zoé. Entonces, esa vida Zoé, no bio, esa vida Zoé, tiene códigos que fueron los que se perdieron en el Edén. Y Cristo, cuando te salva, te va a abrir esos códigos otra vez para que tú puedas vivir esa vida plena, abundante de Cristo. Y eso es lo que te hace un verdadero sabio. Cuando tú descubres esos códigos revelados en Cristo y tú comienzas a aplicarlo, y eso comienza a funcionar en tu vida, y tú vives en la tierra, pero es una vida celestial la que tú vives en la tierra, no terrenal. Entonces, esos códigos son los que te hacen un verdadero sabio. Eres sabio. Porque sabio, según la palabra, no es uno que maneja terminologías, abundancia de información o que tiene una experticia, un título en alguna materia natural. Sabio es el que ha descubierto los códigos divinos y los aplica para vivir de acuerdo a las expectativas del cielo. Ese es el verdadero sabio. Entonces, cuando tú escuchas un pensamiento, una exposición, una ideología, tu primera pregunta es: ¿hacia dónde me lleva esto? ¿Con qué me conecta esto? ¿Me conecta con mi origen, con mi principio, o me separa de mi principio y de mi origen? Es la clave. Un pensamiento, una idea, así sea una predicación, que en lugar de llevarte y reconectarte con tu Bereshit, con tu origen en Dios, te separa, te aleja. Una enseñanza, una ideología, un pensamiento que lo que hace es concentrarte en ti mismo en lugar de concentrarte en la causa, en quien te causó, en Dios que te hizo. Eso no es una verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría primero te concentra en la causa. Entonces mira la diferencia. Mira la diferencia. Caín y Abel, un ejemplo. Te voy a poner algunos ejemplos de la diferencia de vida zoe y vida biológica, o de vida e inmortalidad. Abel vivió en la dimensión del Bereshit, en la dimensión de su génesis. Abel vivió conectado a su origen. El comportamiento de Abel, la ofrenda de Abel, el trato de Abel para con su causa, porque Dios era su causa. La conexión y la conciencia de Abel hacia su causante fue lo que llevó a Abel a hacer lo que hizo y a vivir como vivía. Tanto así que cuando nace Set, que los hombres vuelven a invocar el nombre de Dios, dice que en lugar de Abel nació Set. O sea que el manto de honra de Abel, el manto de conciencia de Abel cayó sobre Set. Y oiga esto, y aunque Abel murió, Abel se multiplicó más que Caín. ¿Qué le parece? ¿Cómo se multiplicó si murió? En Set. Y la generación de Set fue tan poderosa por haberse mantenido en su Bereshit, en sus orígenes, porque dice que Noé, que era descendiente de la línea de Set, se mantuvo fiel a su origen, fue fiel en sus generaciones originalmente.
condenaron al mundo. Y mire, por eso hoy hay un mundo todavía, por ellos, por lo que se mantuvieron conectados a su origen. Pero ¿qué pasó con Caín? ¿Cuál fue el problema de Caín? Caín perdió el sentido, perdió la conciencia de la verdadera vida. Caín quedó atrapado en la vida biológica. Abel vivió en la dimensión del Zoé, pero Caín quedó atrapado. Caín pensaba en sí mismo. Él no entendió la diferencia entre ser causa y efecto. Él quedó atrapado en el factor efecto. Cuando él entregó su ofrenda, él no pensó en su causa. Él no la entregó pensando en su causa. Y vio el Señor a Abel y a su ofrenda, y vio el Señor a Caín y a su ofrenda. Caín entregó la ofrenda pensando en él. ¿Cuál fue la primera reacción de Adán cuando comió del fruto? Verse a sí mismo. Ahora él queda atrapado en el efecto. Él era un efecto y se encerró en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que perdió el sentido. Antes él se comunicaba con Dios, se relacionaba con Dios en su estado de desnudez y eso no importaba. Pero ahora le da vergüenza la presencia, le da vergüenza su desnudez. ¿Qué pasó? Quedó atrapado en la vida Zoé, en la vida biológica. ¿Y qué pasó? Todo lo demás nos lo explica. Que siguió de ahí para allá. Entonces, la conducta de Caín nos revela un tipo de vida atrapada en el ego. El código de Caín era Y, P, Y. Yo primero, yo. ¿O no? Y es el código de la mayoría de los humanos. ¿Quién le enseñó? ¿De dónde viene ese código? De Satanás. Ese gen no viene de Dios. Pero el código de Abel, ¿cuál era? PHPP. ¿Ah? Primero honrar, primero con mi primicia, a mi causa. ¿Qué le parece? Simplemente le estoy usando terminologías para ilustrarle la realidad que le quiero explicar. Abel estaba enfocado en su causa, no así Caín. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando nos salva? Vuelve a llevarnos a esa dimensión de la vida Zoé, donde tú te conectas otra vez a tu causa y tú vas a entrar en una nueva dimensión de honra. Diga, nueva dimensión de honra. Vamos a ver claramente que lo primero que se restaura al descubrir los códigos de la verdadera vida, la vida Zoé, amado, es el código de la honra. Segunda de Pedro. Uno, 3 al 4. Seguimos hablando de esa vida que fue manifestada para que vea lo que dice Pedro. Ellos lo entendieron, les fue revelado. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Mira qué clarito está aquí, dice. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a ¿qué? Ahí es Zoé otra vez, no es bio, es Zoé otra vez. Dice que por su divino poder nos ha regalado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y la palabra piedad significa vida honrosa. Eso significa piedad. Eusebía, vida honrosa. O sea que no es simplemente para gozar. Jesucristo vino para gozar, para ponernos a gozar. No, vino para darme honra primero. Porque lo primero que se perdió cuando se confundieron los códigos, cuando se perdió el sentido de origen, cuando el hombre quedó atrapado en el efecto y se olvidó de su causa, fue la deshonra. Y de ahí vino toda la demás desgracia. Porque toda desgracia, todo desorden
todo derroche, todo descarrío, toda perdición, toda desvaloración empieza en un acto de deshonra. Entonces lo primero que hace cuando la vida aparece, se prende la luz de la vida, porque la palabra que se utiliza es como una luz que se enciende, es que restaura tu calidad de vida, restaura la honra en ti. Por eso dice que nos fue concedida la vida y a la piedad por medio del conocimiento, note la palabra, la revelación, el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia, ¿qué? Diga, gloria y excelencia. Repítalo, gloria y excelencia. Ahora mira el verso 4. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Debido a qué? Dice mi Biblia, a las bajas pasiones. Usted ve que es un efecto anticorrupción. Es un efecto que te eleva, te saca de los bajos niveles de las bajas pasiones y te eleva a un nivel de vida excelente. Entonces lo primero que se descubre, el primer código que te revela el Hijo cuando tú conoces a Jesús, es el código de la honra. Si te sana, te prospera, te bendice, te reorienta, puede hacer milagros, pero lo primero que se propone es restaurar la honra. Escucha bien esto. Dice, Cristo nos introduce en los códigos de la sabiduría que nos capacitan para esa vida rica y excelente en Dios, que está por encima de lo biológico y de lo natural. Esa vida, oiga bien, esa vida es un potencial en ti que Dios se propone desarrollar ahora. Aunque después vas a seguirla viviendo en la inmortalidad, en la incorruptibilidad, pero ahora ya la tienes. Y Dios quiere que esa vida explote a tal medida en nosotros, pero a tal medida que todos puedan ver la diferencia entre vida biológica y vida zoé ahora. Que el que vea un biológico y te vea a ti, diga, aquí hay superioridad, aquí hay mayor excelencia, aquí hay otro nivel, aquí hay calidad, santo, aquí está Dios, aquí hay cielo. ¿Tú me entiendes? Santo. Entonces Cristo nos da el acceso a los códigos. Ya tienes el acceso a los códigos. Por eso si sigues leyendo, vas a ver que el apóstol Pedro dice, por tanto, mira el verso 5. Por tanto, por esto mismo, poniendo todo empeño, toda diligencia, añadid. Oiga, y por ahí usted sigue. Crezcan en esa vida excelente. Pongan diligencia. Profundicen en los códigos. Busquen revelación de quiénes son y en qué están ahora. Pero si usted se conforma simplemente con entrar y salir de la iglesia y con dormirse pensando que si me muero me voy al cielo, ¿entiende? O que Dios le haga un milagrito o le resuelva un problemita. Usted no ha entendido que es una explosión tremenda, es un potencial tremendo que hay dentro de usted, que es la naturaleza divina que se le ha metido adentro, y que cuando eso se extiende, eso tiene un impacto excelente en todos los aspectos.
en todos los aspectos. Miren, cuando Jesucristo dice que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que entran por él, la palabra está en un participio, pocos son los que están entrando. Dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida al Zoé, no Bio, ahí es Zoé también. Y pocos son los que están entrando. Está hablando de dos dimensiones. Está hablando de dos estados de vida. O sea, usted, si hay una puerta es porque usted está afuera. Y cuando usted entró, atravesó esa puerta, usted entró a otra dimensión. O sea, ¿cómo interpreta usted eso? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo lo concibe cuando Cristo habla así? Lo que había en la mente de Cristo no era lo que había en la mente de los discípulos en ese momento. Cristo sabía de qué estaba hablando porque Cristo tenía, Él es el autor de la vida y Él tenía el cuadro claro entre las dos dimensiones. Cómo se vivía en una y cómo se iba a vivir en otra. Entonces, atravesar la puerta y entrar al camino angosto que lleva a la vida, te mete en una senda de aprendizaje, de principios, de la sabiduría de Dios, que te van a elevar a otro nivel de vida. Por eso dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando tú logras recibir la luz de la revelación de esa diferencia, ¿qué va a pasar? Tú vas a entender que cuando tú estás en un culto adorando a Dios, cuando tú estás sentado comiéndote la palabra, oyendo al Señor, cuando tú alabas, cuando tú estás predicando, cuando tú estás orando en intimidad con Dios, cuando tú estás dando gracia en todo tiempo, orando sin cesar, que en todo lo que tú haces Dios está primero, cuando tú estás envuelto constantemente en esa atmósfera divina, esa es tu verdadera vida. O sea, esa es tu verdadera vida. Por eso cuando María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta afanada con los alimentos en la cocina, Marta estaba ocupada con lo biológico. María estaba en el Zoé. Por eso Jesús dice, ella ha cogido la mejor parte, la cual nunca. Porque Jesús dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso era lo que estaba comiéndose María. Esa era la mejor parte. Entonces, si tú piensas, bueno, tengo que ir al culto para que Dios me bendiga. Tengo que ir al culto para ver si Dios me sana de esta enfermedad. Tengo que ir al culto para que las cosas me salgan bien. Tengo que ir al culto para que cuando el pastor Radamé hable del culto, no sea conmigo. Usted ve el culto como una práctica religiosa y no como mi vida, porque esa es la vida que se me reveló. O sea, usted no da culto, usted es un culto. Esa es su vida. O sea, el anhelo debería ser estar siempre en esto. Entonces, cuando usted cambia un culto a Dios por una diversión biológica, usted está invirtiendo los papeles. Está cambiando lo más elevado por lo menos elevado. Cuando usted prefiere someter su vista, su interés en ver cosas, programas televisivos. No es que esté malo que usted vea un programa de televisión en sus medios de comunicación. En lugar de dedicar tiempo a la palabra, usted está cambiando lo elevado por lo menos elevado, lo biológico por lo eternal. O sea, usted está, sabe que usted está desvalorando su verdadera vida, está rebajando su verdadera vida. Usted está viviendo todavía en el bio siendo del Zoé.
no se le ha revelado el código de la honra. Y en último análisis, usted está deshonrando quién es usted y lo que usted representa y lo que hay en usted. Es muy diferente cuando yo lo que hago en Dios y para Dios lo veo como algo que soy. Eso es lo que soy, esa es mi vida. Que verlo como algo que hago. ¿Esto se entiende, hermanos? Espero que sí. Entonces, repita conmigo, vida eterna es igual a naturaleza divina. Diga, naturaleza divina es igual a gloria y excelencia. Es lo que hemos leído. Vida eterna es igual a naturaleza divina, ahora, aquí y ahora. Y naturaleza divina es igual a gloria y excelencia. Entonces, mi vida tiene que reflejar ¿qué? Diga gloria y excelencia. Yo debo preguntarme, ¿estoy viviendo en esos niveles? Si no lo estoy viviendo es porque no se me ha revelado el código, o tal vez lo ignoro o no lo valoro. Eso es honra, gloria y excelencia. Porque es una vida superior. Es una vida superior. Usted no debe jamás ocurrírsele envidiar a un impío. Jamás. Jamás usted debiera envidiar a alguien por factores naturales. Compararse con el mundo y con lo del mundo. Jamás. Si usted entiende quién es usted y la vida que en Cristo usted tiene, y usted se compara con el mundo y desea el mundo y envidia el mundo, es porque usted no se le ha revelado el código de la honra de quién es usted realmente. Entonces eso vino Cristo a restaurar en mí. O sea, honra es igual a gloria y excelencia. Cristo vino a restaurar en mí el conocimiento y el manejo de los códigos para una vida gloriosa y excelente. Y oiga bien, y esto no está en el dinero, no está en las marcas, no está en los títulos, ni está en las clases sociales. Eso es biología. Sino en la aplicación práctica de los códigos de la sabiduría de Dios en Cristo. Den un aplauso al que vive. No es el que tiene el dinero, no es el que tiene las marcas, no es el que tiene la fama, no es el que tiene la clase. Es el que tiene los códigos y los usa. ¿Cómo se entiende esto? Mira, Pablo le dijo a Timoteo, dile a los ricos, ponle la cabeza en orden a los riquitos que tú tienes ahí en la iglesia. Le dijo Timoteo como pastor, enséñale a los ricos a ser ricos en buenas obras, que no pongan su corazón en las riquezas que son inciertas. Que agraden a Dios, que nos da todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero no está hablando un biológico, está hablando uno que se le ha revelado el código de la verdadera vida. Cuando Pablo usa la palabra disfrutar, no tiene el mismo significado que tendría en los labios de un biológico y de un materialista. Cuando un materialista usa el verbo disfrutar, en su mente se tejen unas cosas
Pero cuando un espiritual, un nacido de nuevo, uno a quien se le ha revelado la vida y la inmortalidad, el que ha descubierto los códigos de Cristo, usa la palabra disfrutar, ahí tiene otro significado. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El disfrute en la vida revelada del cielo no tiene que ver con cantidad. El disfrute no tiene que ver con condición social. El disfrute tiene que ver con código. ¿Cuáles son los principios que gobiernan tu mayordomía? ¿Cuál es tu pensamiento sobre el valor del dinero y de las cosas? ¿Cuál es tu escala de valores? Pablo decía, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Qué significa eso? Yo tengo los códigos. Dale un aplauso a Dios. Hay un código de Dios para manejar la abundancia y hay un código de Dios para manejar la escasez. Pero el mundo, la sabiduría del mundo, los falsos sabios te quieren hacer creer que el disfrute está en lo más. Si tengo más, si tendría tal cosa, fuera feliz. Si tendría, siempre estamos pensando en si tendría. Puedes ser superlativamente feliz con lo que tienes. O sea, lo que tiene que cambiar no es mi estatus económico, no es mi estatus social. Lo que tiene que cambiar son los códigos con los que yo me manejo. Entonces ahí donde está la diferencia entre la vida que fue manifestada. Porque la vida que fue manifestada te da un estado de conciencia. Fíjate la diferencia. Inmortalidad, incorruptibilidad. Un estado incorruptible en lo físico. O sea, el cuerpo físico se queda, es transformado en un cuerpo celestial. Pero la vida, conciencia de eternidad. Por eso dice Pedro que el bautismo es como la aspiración de una nueva conciencia. Todavía no tienes las calles de oro, el mar de cristal, no estás caminando en el cielo, pero tienes la conciencia del cielo aquí en la tierra. Pruébalo. Comienza a manejar tu vida y tus cosas con la conciencia del cielo y no con la conciencia de la tierra. Y verás que vas a disfrutar. Vas a ser el hombre, la mujer más feliz en todo tiempo. Y no te vas a sentar en cualquier banquito a escuchar a cualquiera. Qué poderoso, ¿verdad? Entender esto. Los dichos de los sabios. Porque ¿qué pasa? Nos han metido una serie de cosas que hemos creído y nos han privado del verdadero disfrute de la vida abundante en Cristo. Por eso, ¿cómo está? Ahí está el diablo atacándome. Siempre estamos atacados por el diablo. Luchando, siempre estamos en la lucha. Bien. Un día estamos allá arriba, otro día aquí abajo. No. Yo quiero ver contigo algunos casos en el ministerio de Cristo que el Espíritu Santo me señaló sobre el código de la vida y de la honra revelado en el ministerio de Cristo. Ve conmigo a Juan 8, Evangelio de Juan, porque es en Cristo que se revela. Entonces él se dedicó más a la enseñanza que otra cosa, y era porque él quería sembrar los códigos de la vida
del Bereshit, de la vida de los principios, volver al origen, lo que se había salido del origen, porque no se puede lograr la fecundidad de la vida, de la bendición, desconectado de la causa. Y cuando Jesús en su ministerio actuó de cierta manera, lo que hizo fue eso, volver a los códigos para traer la vida a los que creyeron en Él. Y vemos en Juan 8, verso 10 al 11, me llamó mucho la atención este caso. Dice, Juan 8, verso 10 al 11 dice, entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, 2 puntos. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿Qué más? Vete. Mi versión dice, vete y desde ahora no peques más. Ahora, la pregunta que se levanta, amado, porque eso no es así, porque esta mujer, una mujer adúltera, quién sabe, viviendo años en esta conducta, tenía una debilidad en su área sexual. El motivo, uno se pregunta, ¿qué llevaría a una persona en una sociedad como esa, que era una sociedad bastante hermética en cuanto a lo que eran los valores del matrimonio? No era como hoy, que en nuestras comunidades occidentales, todas las películas y las telenovelas se conocen dos y ya ahorita están en una habitación en la cama sin nunca usted haber visto que hubo una boda ni nada. Pero en la cultura de Israel no. Allí eso era sagrado, el matrimonio. Entonces, que esta mujer estaba viviendo este tipo de vida, tenía una fuerte atadura. Había en ella una profunda debilidad. Ahora, ¿qué llevó a esta mujer a corromperse a ese nivel? Que ya los fariseos y escribas que querían probar a Jesús, porque la intención no era corregir un mal y un pecado social o espiritual, sino a ver qué opina el maestro, hacer caer a Cristo en un gancho, en una trampa. Y cuando ellos pensaron entender esa trampa, pensaron en esa mujer. Yo conocemos a fulanita, tú sabes lo que anda por ahí. No lo dice la Biblia, pero si dice que había una intención, ellos buscaron a esa adúltera. Ellos sabían dónde conseguirla. ¿Quién sabe si le pagaron a un hombre para que la sedujera? Mire, esa aquella es la fácil del barrio. A ella le gusta. Que Jesús ahora, después que la perdona y logra que no la apedreen, le salva la vida. Le salva la vida en lo físico. Impide que la lapiden. Y ahora le dice, vete y desde ahora no peques más. Y es fácil. Es así como que ya se me va a quitar la gana. Ya yo voy a dejar esto así. ¿Sabe qué? Hermano, escuche esto. Oiga, yo creo que Jesús le siguió los pasos a esa mujer. Jesús no te va a imponer una carga que Él no te va a ayudar a llevarla. Jesús le iba a revelar a esa mujer los códigos. La iba a llevar a su Bereshit, le iba a decir, mira cómo es el matrimonio, los códigos sobre la santidad del matrimonio. Esa mujer se descarrió y cayó en eso porque perdió los códigos, porque se salió de los códigos. Ella tenía que volver a los códigos originales del diseño divino sobre el matrimonio para poder dejar de adulterar. Nadie que no se le revele el código de Dios en una área de su vida va a vencer ese pecado. Solamente puedes imponerte sobre un pecado, sobre una actitud, sobre una tendencia, ponerle el pie en el cuello cuando tú descubres esos códigos y comienzas a manejar tu vida de acuerdo a esos códigos originales de Dios. Porque solo lo de Dios vence el pecado. Solo lo que nació en Dios vence el pecado. Solo el diseño de Dios vence la mentira del diablo. No vas a vencer tu debilidad usando triquis psicológicas humanas, ciencia, terapias de mejoramiento.
Tiene que volver al original. Tiene que volver a lo que Dios hizo y decir: no, Dios no me hizo para eso. Dios no hizo el matrimonio así. ¿Por qué es que uno tiene que evitar ser infiel? Porque mira, hay un peligro en esto y Dios te lleva a la raíz. Y cuando tú descubres la raíz, eres liberado. Ella tuvo que volver a los códigos. Seguro que sí, para poder dejar de pecar. Diga: debería volver a los códigos para dejar de adulterar. Me imagino que el Señor le abrió el sentido para irse. Esa mujer llegó a su casa y lo primero que hizo, agarró otra vez la ley de Jehová. Se fue a Levítico y dijo: aquí habla ahí, Señor, mira, tu palabra lo dice. Yo dejé de leer la palabra, dejé de buscarte, y por eso caí tan bajo. Y esa mujer, arrepentida en lágrimas en su casa, viene Dios y la toma y dice: no te preocupes, no vas a pecar más, no vas a adulterar más. Entonces, lo que pasa es que vemos la vida cristiana como entrar y salir de la iglesia, un sermón más, y esto no. Dios te quiere revelar otra vez sus códigos. Tú tienes que pedir, buscar, llamar, indagar, demandarle a Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que decirle a Dios: yo quiero conocerte, yo quiero vencer la maldad, pero enséñame. Entonces ella debía volver al diseño original sobre el sexo y matrimonio. Bien. Que el matrimonio dice: y serán ambos una sola carne. ¿Y cómo lo veía? ¿Cómo se revela? Jesús dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, ¿cuándo lo unió Dios? Según la revelación bíblica. ¿Cuándo lo unió Dios? Cuando fuiste al altar. Para la sociedad, la unión se da aquí cuando hacen el pacto, pero según la revelación en el pueblo de Dios, era algo que ya Dios había predeterminado, esa mujer para ti. Pero para tú entender eso, tú tenías que ir al diseño divino en el Génesis. ¿Qué hace el Señor con Adán? ¿Por qué el Señor no, cuando Adán necesitaba una mujer, no le hizo otra parte? Hizo polvito otra vez, formó y sopló una mujer. Sino que, oiga, agarre el uno, lo parte en dos y saca la otra. Y luego, ¿qué hace? Vuelve y los une y son uno. O sea, esta mujer tenía un origen y volvió a su origen para que la fecundidad de Dios y el propósito generacional se diera. Entonces, oiga, esta mujer solamente debía entregar su cuerpo y tener intimidad con Adán, porque ese era su origen. Las semillas eran compatibles. Porque no adulterará. Pero ¿y por qué dice Dios que no debemos adulterar? Pero si a usted no se le revela el código de la santidad del matrimonio, usted no va a entender por qué. Es que esa mujer, ya Dios se la dio a usted desde la eternidad. Esa mujer, por eso dice: hallar esposa es conseguir lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios, dice Proverbio. Ya Dios había determinado, es como que ya usted en la eternidad, ya Dios lo tenía a usted predestinado y hizo lo mismo que hizo con Adán, le sacó una costillita ya. Y esa costillita anda por ahí suelta en el mundo. Y cuando usted consigue esa mujer, usted encontró su costillita. Entonces esas dos semillas son compatibles. ¿Por qué? Porque fueron unidas en Dios. Por eso Jesucristo dice: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No fue Dios que divorció. Le dio permiso a Moisés que lo hicieran por la dureza de su corazón. Léalo. Dios dijo: Moisés, yo uno, pero si se divorcian, eso hazlo tú. Léalo, eso es lo que Cristo dice. Dice: sino que el Señor permitió a Moisés que le permitiera dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. Como si se divorcian, brega tú. Te permito que. Por eso cuando usted se va a la cama con una mujer que no es suya, con un hombre que no es suyo, usted está poniendo la semilla en otra semilla incompatible. Entonces ahí viene se confunden los códigos de las generaciones y viene toda la maldad que hay en la tierra. ¿Usted ve por qué? Porque Dios, cada cosa es según su género, según su especie, según su origen. Lo que sale tiene que volver a su causa para poder reproducir lo que Dios hizo. ¿Usted lo entiende esto?
Entonces esa mujer adúltera tenía que cobar profundo. Tenía que buscar de Dios. Mire, ¿usted cree que Jesucristo cuando dice que el hombre es sabio, qué hace el hombre sabio? ¿Edifica sobre qué? ¿Sobre qué edifica el hombre sabio? Pero ¿qué hace primero para conseguir roca? Ahí lo dice. El necio es que edifica arriba, y la facilidad arribita en la arena. No le interesan. A él no le interesa el código Bereshit, a él no le interesan los principios, a él no le interesa el diseño original. Él lo que quiere gozar, él lo que quiere lograr su meta, él lo que quiere, él está enfocado, encerrado en su factor efecto, como Caín. Pero el hombre sabio que ama a Dios, que teme a Dios, que está interesado en hacer la voluntad de Dios, en hacer las cosas como Dios manda, él cava profundo. Déjame ver el Bereshit, déjame ir a los principios, déjame ver cómo era el principio, déjame buscar cuál era el diseño antes de yo inventar. Entonces la casa que edifica pueden venir viento, tempestades, terremotos y no se cae. Jamás se cae, dice la palabra. Y eso, por eso Jesús dice, al principio no fue así. El que lo hizo al principio en el Bereshit ya no fue así. Es que ustedes han inventado mucho, han cambiado todo. Entonces, vete y no peques más. Pero vamos a ver, el Señor metió a esa mujer en sus orígenes. Vuelve al diseño. Porque usted no va a dejar de pecar en un área de su vida si usted no entiende el diseño de por qué no debe hacerlo. La gravedad de eso. Lo mismo pasó le voy a hacer referencia por el tiempo, en Marcos 5. No lo busque, solo yo se lo voy a hacer de el endemoniado gadareno, ¿recuerdan? Que vivía en los sepulcros, se mudó, dejó su casa y se fue a vivir. Usted lee eso así, lo lee, ay, que traiga, que el poder de Dios liberó a los demonios, lo liberó, Señor, tremendo, ok, bien. Pero ahí hay una profundidad en eso, hermano. ¿Usted cree que el diablo va a poseer a alguien, al menos que esa persona se meta en la tienda de él a hacer negocio con él? El diablo no va a poseer a nadie si esa persona no se mete profundo con el diablo. Este hombre, por lo que muestra el acto, la situación, me lleva a mí al origen del problema. Ese hombre se mudó de su casa al cementerio endemoniado, porque es muy posible que la conducta, ese hombre no tenía valor de familia antes. Es muy posible que ese hombre tenía a su mujer y a sus hijos abandonados y se iba a parrandear. Y además en Gadara, ustedes saben qué hicieron los gadarenos, que ellos prefirieron la ganancia de la inmundicia, porque la productividad era de criar cerdos. Dijeron a Cristo, vete de aquí. Y prefirieron la ganancia de la inmundicia de los cerdos que la vida en Cristo. Esa era la mentalidad de Gadara. Entonces este hombre era de Gadara. Me imagino que este hombre tenía una vida libertina, beligerante, no había importancia de esposa, de hijo, de familia, metido tal vez por ahí bebiendo. Entonces se metió en cosas que no debía. ¿Y el diablo qué hizo? Abrió la puerta, el diablo lo poseyó. Y lo poseyó a tal medida, tú quieres estar fuera de tu casa, yo todo un lugar. Y lo metió a vivir en el cementerio. Y en cuerito, hermano. Triste. Y ahí lo encuentra Jesús. Pero eso tiene un fondo, hermano. Ese hombre no llegó a eso así por así de un día para otro. Nadie se muda a un cementerio y termina desnudo, endemoniado en un cementerio de un día para otro. Eso viene de una conducta que se viene arrastrando y llega el momento que el diablo te agarró, mira, y te metió cadena y botó la llave. Y cuando él, después que Jesús lo sana en un estado emocional, dice, no, primero dice que lo consiguieron como sentado, vestido y en su juicio cabal. Repítalo, diga sentado, vestido y en su juicio cabal. Diga el código de la honra. Volvió a la honra. Lo volvió a la honra, igual que la mujer, vete y no siga adulterando, la volvió a la honra. Entonces, cuando este hombre está en esa posición, está sanito, vuelve en juicio, lo primero en lo emocional, Señor, yo quiero quedarme contigo, quiero seguir contigo. ¿Y quién no, hermano? Pero Jesús, que conoce los códigos, dice, no, vete a tu casa y a los tuyos. Porque hay que empezar
donde caíste. Y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Empieza a testificarle a ellos. Porque el código de la honra del hogar de ese hombre a lo mejor estaba por el piso. Entonces, como ahí se dañó la cosa, ahí lo vuelve el Señor. Diga, donde se dañó la cosa, ahí te vuelve el Señor. Le dijo a Éfeso, mira bien de dónde has caído. Pero hoy no, mira, hoy hay gente que se convierten. Eran violadores, mentirosos, rejugadores, asesinos y muchísimas otras cosas. No es que sean más pecadores que otros, pero y a los 6 meses o un año lo hacen pastores. Y todavía no saben todavía la causa que lo llevó a ser un violador. No han descubierto la causa que lo llevó a ser un mentiroso, un adúltero, un degenerado, un violento. No han descubierto el código, donde se debió el código, donde perdieron el código y ya están pastoreando. Entonces eso es lo que tiene la iglesia. ¿Cómo está? Un negociante piensa que porque se convierte y tiene habilidad de negocio, puede convertirse en pastor y convierte a la iglesia en un negocio. Un cantante, Dios le da un don, el talento de cantar, y se hace un cantante cristiano. Y después que agarra y que graba muchos CDs, se hace famoso viajando por el mundo, se hace pastor. Porque hay mucha gente que lo sigue, por el rating se hace pastor. Y arrastran al mundo a un tipo de vida cristiano, de farándula, de mucha algarabía, de mucha euforia. Pero esa gente no conocen los códigos del Santísimo, no conocen los códigos del santuario. Ellos están ministrando con la mentalidad, el esquema de los artistas del mundo en el reino de Dios. Triste. Y no lo digo con el ánimo de criticarlos, ni juzgarlos, ni condenarlos. ¿Quién soy yo? Pero estoy predicando de que cuando Dios te salva y te restaura, Él te vuelve al punto donde caíste. Él te vuelve al origen de tu esclavitud para que tú seas libre. Porque cada pecado en su poder esclavizante es el resultado de la violación de un código. Usted ve el caso de Zaqueo. ¿Usted cree que fue como por emoción simple que Zaqueo dijo, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres? Y a los que he defraudado, a los que le he robado, se lo voy a devolver cuatruplicado. Y en la ley decía que era duplicado, pero él dijo, voy a ponerle doble más, cuatruplicado. ¿De dónde salió eso? Hermano, Jesús le ministró los códigos de la honestidad. Jesús lo llevó otra vez a donde él se cayó. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, el diseño de Dios en cuanto al valor del dinero, el valor de las personas. Que tú no puedes poner el dinero por encima del valor de las personas. Y Zaqueo quedó impactado y wow, qué perverso soy yo. Y salió a restituir. ¿Usted me entiende? O sea, la sabiduría de Dios te restaura a la honra. Lo primero que restauró en mí es el código de la honra. Las mujeres que servían a Jesús, una fue liberada de 7 demonios y las otras eran mujeres de alta alcurnia, eran mujeres de sociedad, mire. Una era esposa de un superintendente de Herodes. Ese grupito que se menciona ahí eran clase y aparte, hermano. Y tenían dinero, dice que le servían de sus bienes. ¿Qué pasaba con esas mujeres? Eran vanidosas. Estaban en el mundo de la vanidad, vivían en la sociedad elevada. Y ahora cuando Cristo la salva y la libera y ellas le sirven a Cristo, Cristo la lleva a los códigos del verdadero valor de la mujer. ¿Y qué hacen ellas? Dedican su vida y sus bienes a la causa del reino. Denle un aplauso al Señor.
Ya no están pensando tanto en vanidades continental, cosmopolitan, en la peluca, en la pestaña postiza, en los pintalabios, en el colorete, en el vestido nuevo que salió. Ahora esto es para el reino, para la obra del Señor. Porque cambiaron sus códigos del valor, su escala de valores. Ya no son atrapadas por la vanidad. Le servían al Señor de sus bienes. Voy a entender, amado. Entonces, iglesia, si Cristo vino a ti, te reveló la vida. Y la vida es honra, naturaleza divina, gloria y excelencia. Concluyo. ¿Ustedes recuerdan la construcción del tabernáculo? Un diseño apoteósico. Si se calculara lo que se invirtió en términos de dinero en el tabernáculo, en el desierto, en oro, tela fina, la decoración, wow, una obra monumental para Jehová. Levantaron el tabernáculo. Algo hermoso en un desierto para Dios. Pero oiga esto. Dice que cuando inauguraron el tabernáculo, que se lo levantaron, y Dios vio que fue hecho conforme a como Él lo había diseñado. Estaba de acuerdo al diseño. Dice que la nube, la Shekinah, cubrió. Diga, la Shekinah lo cubrió. Diga, y la gloria lo llenó. Importante, importante, porque en la exposición de la tarde, de aquí vamos a partir para allá. Miren, la Shekinah era la nube. Una nube tapó el tabernáculo. ¿Y qué hizo Dios? Entró a ver su obra monumental. Wow, está ahí igualito como lo diseñé. Todo está tal como se lo dije a Moisés. ¿Y sabe qué fue? Eso fue lo que le dio el valor a ese tabernáculo. Sin la gloria de Dios dentro de él, aunque era una obra monumental, aunque era una finísima decoración, un acabado excelente, ese tabernáculo no valía nada si Dios no lo podía habitar. Y con eso te quiero concluir. Y esa es la preocupación de Cristo. El Cristo vino para que la naturaleza del Padre, el Padre pueda entrar a su tabernáculo otra vez. Gloria y excelencia. La honra venga, porque donde Dios está hay honra, hay valor, hay calidad. Hay calidad. La vida de Dios, el Zoe de Dios es calidad. Es calidad. Es alto nivel, amado. Es gloria y hermosura. Es excelencia. Lo que le da verdadera valor a tu vida es que Dios la llene. Y que cuando Él entre y vea, diga, wow, todo está según mi diseño. Dale un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Llévate esta palabra. El código, diga, el código de la honra me fue revelado en Cristo Jesús. Diga, Cristo no es religión, sino revelación y provisión de verdadera vida. Yo puedo tener placer o placeres, dinero, fama, títulos, clase social, recursos, pero si no tengo la sabiduría en Cristo, que me restaura la honra del cielo, no me servirán de nada. Amado, y la condición de nuestra sociedad
revela la importancia de la honra. Donde falta la honra, diga conmigo, donde falta la honra, jamás, jamás, por más esfuerzo que se inviertan, habrá verdadero disfrute de vida. Señor, me diste la casa. Gracias, Señor, me diste la casa que te pedí. Qué linda está. ¿Hay honra en la casa? Me diste el carro, Señor, que te pedí. Gracias. ¿Hay honra en el carro? Me diste el esposo, el novio, la novia que te pedí, Señor. Qué lindo, qué linda. ¿Hay honra en la relación? Gracias, Señor, que me llamaste al ministerio, me honraste poniéndome. ¿Hay honra en tu ministerio? Me subieron el salario. ¿Hay honra en el salario? Me diste el trabajo. ¿Va a haber honra en tu trabajo? Y así podemos seguir. Es honra. Todo sin honra es igual a nada. Pero todo con honra es igual a todo. Aleluya. 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 No sé ustedes, yo recuerdo cuando iba al campo en vacaciones. Viejito nene, yo recuerdo. Y en el campo me gustaba el campo, mucha fruta, montar caballo, la vida natural. Y según el viejito nene, tú viejito, dice. Y lo insultó. Y el viejito nene le dice, sí, pero soy un hombre honrado. Dice, soy un hombre honrado y eso nadie me lo puede quitar. Y así crié a mis hijos. Recuerdo eso. La honra es la cosa, hermano. Lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la honra. Lo primero de lo que se debe hablar en una relación es la honra. Si vives la vida Zoe, si se te han revelado los códigos del árbol de la vida en Cristo. Lo primero. Oremos. Padre, gracias. Los dichos de los sabios tienen que volver, Señor, a tu casa. No nos creemos sabios, Padre, en nuestra propia opinión. No nos creemos sabios porque podamos tener la bendita dicha y gracia de recibir de ti la verdad que nos hace libre y que nos edifica en Dios. No es una presunción ni una pretensión la que evocamos aquí, sino más bien el deber, la responsabilidad de entrar a esa dimensión de fidelidad que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, exhorta, reprende y enseña a tiempo y fuera de tiempo, vuelve a la verdad al pueblo. Porque vendrán tiempos donde no resistirán la sana doctrina, sino que se apartarán según sus propios deseos. Y ellos mismos escogerán, se amontonarán maestros que les digan lo que quieren oír. Y así estamos viviendo. Hay tantos sabios que en realidad son astutos y están engañando a muchos. Pero tú, Señor, has prometido que restaurarás tu pueblo a tu verdad, que volverás al camino lo que se ha salido del camino, que volverás a desempolvar y a destapar los orígenes de Dios, el diseño de arriba. Hoy es necesario volver a los principios sobre el matrimonio, sobre la vida, la mayordomía,
Señor. Y muchas otras cosas que se han perdido en el camino. Por eso te ruego, ilumínanos, danos luz. Ayúdanos a aborrecer la ignorancia, Señor. Aborrecer la ignorancia y a buscar la sabiduría. Como dijo el proverbista, por encima de todo adquiere sabiduría que está en tu palabra. Que cada sermón, cada enseñanza de tu palabra, cada lectura, cada pensamiento de Dios sea valioso a nuestro corazón. Inclinemos el oído y dispongamos el corazón a las verdades divinas, a lo que nos lleva a Dios, a los que nos reconecta con nuestro Bereshit, con nuestros orígenes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.